compañeros y maestras, es un placer para mí saludarlos. Este video es con la finalidad de dar resolución a la problemática planteada en el proyecto y factores que encontré en el proceso de indagación. Primero voy a empezar con qué factores encontré en el proceso de indagación. En este proceso encontramos las condiciones desfavorables, ya que mis compañeros y yo nos tuvimos que adaptar a una forma de comunicación vía internet y tuvimos diferentes tipos de percances por esta situación. Otro factor desfavorable que encontré es que me cuesta mucho trabajo textualizar las palabras para que los demás lo entiendan. Dejando de lado esto, vamos a pasar con el propósito de nuestra problemática. El propósito es, al finalizar la unidad, el alumno elaborará un proyecto de investigación mediante la integración de las fases del proceso negativo para la organización de su pensamiento crítico. Y el objetivo es dar resolución al problema planteado. El problema planteado es el siguiente. ¿Cómo es pertenecer a una tribu urbana o un grupo social para un joven en la etapa de búsqueda de su propia identidad? Y los objetivos que estamos tomando en cuenta para poder lograr en nuestro proyecto. Nuestros objetivos se dividen en dos, el objetivo general y los objetivos particulares. Nuestro objetivo general es conocer la importancia de las tribus urbanas para un joven que en el desarrollo de su adolescencia y madurez está experimentando cambios y transformaciones para encontrar su identidad personal. Por otro lado, en los objetivos particulares tenemos 1. Conocer las tribus más comunes dentro del CCH Vallejo y 2. Comprender el papel de los jóvenes dentro de una tribu y por qué estos quieren o tienen la necesidad de entrar a una de ellas. Esto analizando el nivel de influencia en la búsqueda de su identidad personal en cada adolescente al pertenecer a... Para resolver esta pregunta nos planteamos una hipótesis inicial, la cual pueden ver en la pantalla. Les voy a leer un cachito para que no se haga extenso. El tener intereses o gustos comunes con varias personas intervienen en la decisión de un adolescente para comenzar a ser parte de una tribu urbana. Pertenecer a un grupo social influye en la búsqueda de la identidad de un adolescente, al igual que en su comportamiento y madurez. Para ver si nuestra hipótesis era cierta o falsa, desarrollamos unos puntos a investigar que también pueden ver en la pantalla. El tema 1 fue ¿qué es una tribu urbana? El 1.1 es el concepto general de tribu urbana. Este es un punto muy importante ya que necesitamos saber el concepto de una tribu para así ligarlo con lo que necesitamos saber. En la tribu urbana es un grupo de personas normalmente jóvenes que viven en ciudades y comparten aficiones o ideología y lo demuestran con signos externos de unificación como la ropa o el peinado. El 1.2 brevemente son los tipos de tribus. Tipos de tribus urbanas. Desde los 60 han ido apareciendo varias subculturas que han ido conquistando las grandes ciudades, las tribus urbanas. Se trata de grupos de gente con gustos e intereses en común, diferenciados de los de la cultura mayoritaria. Sus miembros comparten una identidad y la exhiben orgullosamente, estilos de vestir, reglas, gustos musicales y, dependiendo de qué tribu, misma ideología. En la actualidad hay cientos de tribus urbanas diferentes y han ido surgiendo a partir de la unión y descomposición de muchas otras. A continuación mencionaré algunas de las más comunes. Comenzaremos con una bastante actual, que son frikis. Es una de las tribus más recientes y pueden englobarse dentro de ella 3 subculturas que comparten el hecho de que todas sienten una fascinación obsesiva por algo que los aparta de la sociedad. En primer lugar tenemos a los otakus, consumidores de anime, manga y todo lo que venga del país del sol naciente. Suelen acudir a convenciones donde muestran sus habilidades en la confección de disfraces o cosplays. En segundo lugar tenemos a los gamers. Adictos a los videojuegos, están al día de toda la tecnología relacionada con el ocio electrónico, consolas, actualizaciones digitales, teclados especializados. Y por último, de entre los frikis tenemos a los geeks, muy interesados en las nuevas tecnologías en un sentido más general que los gamers. Robótica e informática son 2 áreas que dominan y pueden pasarse noches enteras programando. Luego, una que lleva aproximadamente desde los 60 presente, que son los hippies. Aparecieron a raíz de las protestas contra la guerra de Vietnam. Conocidos por sus ideales pacifistas, ser amantes de la naturaleza y el amor libre. No le hacen ascos experimentar con drogas psicodélicas, pelo largo, gafas de sol grandes, ropa teñida de muchos colores y sandalias. Uno de sus representantes más destacables es el psicólogo Tim Leary. Reggaetoneros.
De ropa muy ancha en hombres y muy ajustada en mujeres. No pueden faltar las joyas en el cuello, anillos y pulseras de oro. Las gafas de sol las utilizan incluso en la noche. En hombres el cabello es corto, llevando gorras y ropa de marca. Aunque es de origen sudamericano, se ha ido extendiendo a través de la diáspora latina en España y Estados Unidos. Skaters. Esta tribu suburbana es un tanto curiosa, porque a diferencia de la mayoría de las demás, surgió a raíz de un deporte, el skateboarding. Suelen concurrir plazas, rampas o cualquier lugar en el que puedan poner a prueba sus habilidades con el skate. Su apariencia es muy variada, al igual que sus gustos musicales. Hipsters. Los seguidores de esta tribu urbana pretenden no seguir intereses estéticos convencionales. Disfrutan de la estética vintage y disfrutan de la música indie. Gafas de pasta, pañuelos, gorros, barba muy espesa y algún que otro tatuaje. Frecuentan lugares poco conocidos, les va lo orgánico y como buenos foodies no pueden dejar de probar platos nuevos y exóticos. Suelen ser pacifistas y ecologistas. Cultura hip hop. Grafitis, ropa varias tallas más grande, gorra con la visera hacia atrás, alguna que otra cadena de oro, anillo y reloj combinados con deportivas grandes. Y como no puede faltar, música rap. Los raperos han sido asociados estereotípicamente a delincuencia y tráfico de drogas por su origen marginal. Su historia se remonta a Nueva York en los 80, caldo de cultivo de protesta social que fue cristalizando en el estilo musical homónimo, y más tarde en toda una corriente estética y una auténtica subcultura que está presente en muchos países. Los tipos de tribus urbanas suelen variar dependiendo de la zona geográfica a la que te interese referir, además de que todas tienen un origen en una zona específica, sin embargo, se van extendiendo alrededor del mundo. Bueno, mi nombre es Jocelyn Alexander y yo voy a continuar hablando sobre las tribus urbanas en el CCH Vallejo y también incluye la relación escuela-sociedad. Bueno, la relación escuela-sociedad es un conjunto de elementos que hacen referencia al desarrollo de los pueblos. Es así como John Dewey en 1989 hace hincapié en el hecho de que la escuela para ser efectiva tiene que ser una institución íntimamente relacionada con la sociedad. Sin embargo, en esta relación polar interviene otro factor esencial, sin el cual no se puede comprender su dinámica y desarrollo, y nos referimos a los jóvenes, los que comúnmente son tipificados como alumnos, desconociendo o no queriendo reconocer la complejidad del fenómeno juvenil que se introduce en la escuela, generando procesos complejos que muchas veces no son comprendidos por los educadores, dando lugar a una relación tensa y conflictiva entre profesores y alumnos, que esto se da muy comúnmente y sobre todo en la escuela. En este sentido, pareciera ser que subyace en la visión del magisterio la imagen de una juventud irresponsable, apolítica, descreída, altamente influenciable, entre otras cosas. Es decir, la imagen de una juventud conflictiva, llena de carencias y fallas que la escuela debe corregir. O bueno, este es uno de los estereotipos. Y bueno, estos estereotipos sociales y culturales cubren la diversidad juvenil que se manifiesta en los espacios escolares, dando origen a numerosas subculturas, las cuales muchas veces buscan canales de expresión reñidos con la institucionalidad vigente o en contraposición de los reglamentos. Es así como se genera una tensión generacional entre educadores y alumnos, entre adultos y jóvenes, etc. Esta relación asimétrica, que tiene una expresión simbólica, se manifiesta de manera clara y transparente y otras veces utiliza canales de expresión ocultos o invisibles. En esta perspectiva, la escuela podría o debería jugar un rol en la formación de la ciudadanía juvenil, contribuyendo con un mejor desarrollo de cada uno de los sujetos que participan en su interior. Un proyecto de esta naturaleza debe contemplar asuntos relacionados con las finalidades de la educación, con los planes de estudio, con las políticas del sistema educativo en general y de las instituciones educativas en particular, con las formas didácticas y con el desarrollo de las prácticas y relaciones interpersonales. Estos asuntos se derivan de los puntos de vista que tengan dichos actores acerca del tipo de sujeto que se desea contribuir a forma y de la sociedad que se quiera hacer realidad. De estos temas trata el presente ensayo, cómo esas subculturas se manifiestan y qué relación tienen con los sujetos que los protagonizan. Todo ello es un marco regulatorio que deja pocos espacios para la curiosidad, para la inventiva, para la creatividad y la sorpresa propias de las subculturas juveniles. En el CCH Vallejo, estos grupos, también llamados tribus urbanas, se pueden observar algunas como son los darketos, que son los que andan en patinetas. Están también los otakus, que ven anime chino. También están
los llamados freestylers o raperos que se expresan mediante el canto improvisado y hacen como competencias. Y bueno, esto influye muchísimo en el desarrollo personal y cómo se va a formar el carácter de los jóvenes. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Gracias. Concepto general de la identidad personal y su desarrollo. Frank expone que para él la identidad sería el motor que impulsa al hombre a actuar, a sentir y que le dota de un concepto unificado del mundo y de él mismo. En otra parte, dice que este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo, y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Según Erikson, un sentido de identidad es la resultante de la habilidad del individuo para integrar sus identificaciones iniciales, parciales y variadas. La consecuencia de este proceso integrativo es un sentido de la rectitud acerca de lo que se está haciendo y un sentido de comodidad acerca de quién se es. Con esto, podemos concluir que para nosotros el término identidad personal nos indica la capacidad que posee una persona para integrar su autopercepción e imagen que tiene del mundo con sus actos. El poseer personal bien integrada presupone tener un conocimiento claro y preciso de nuestras capacidades, intereses, actitudes, objetivos, normas y valores. Es el saber quiénes somos y estar a gusto con ello. El conocer qué queremos y luchar para obtenerlo dentro de las reglas que nos dictan nuestras propias normas y valores. En nuestra sociedad, el proceso de integración de la identidad y su obtención se le ha dado el nombre de maduración. Este proceso encuentra el punto culminante en su desarrollo en la adolescencia y termina cuando el sujeto posee las características anteriormente citadas. Es la adolescencia el momento crítico para integrar una identidad positiva que permita el desarrollo pleno de las potencialidades del individuo y le otorga unificación a su forma de ser, pensar y sentir. O una identidad negativa y difusa en la que no existe una imagen unificada y coherente del mundo, y el sujeto se confunda con otras identidades que no permitan su desarrollo. Como señala Kelp, el adolescente que se está desarrollando se preocupa ahora por su apariencia ante los otros y ante sí mismo. Está en busca de una identidad personal, de un sentido de sí mismo. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla esta identidad durante la adolescencia? James Marcia, a través de su teoría de la identidad adolescente, ha buscado dar luz a este proceso. Para explicar este proceso en el que los rasgos más importantes de la identidad quedan configurados, James Marcia sugirió 4 estatus de la identidad. Esos 4 estatus mostrarían el estado del individuo respecto a su identidad y nacerían de 2 circunstancias. La primera, el haber o no haber atravesado una crisis de identidad, y el haber o no haber adoptado compromisos vocacionales, ideológicos o personales. Pero, ¿qué significa una crisis de identidad? Durante la adolescencia, a la persona se le presentan multitud de opciones para construir su propia identidad. Cuando el adolescente se da cuenta de estas alternativas, es cuando empieza a explorar su mundo, sus gustos, sus relaciones íntimas, su género, sus amistades, etc. Esta búsqueda entre tantas oportunidades es lo que le puede dar lugar a lo que conocemos como crisis de la identidad. Pero también, ¿qué significa adoptar compromisos respecto a su identidad? Tras la exploración de las opciones que brinda el mundo adolescente, este puede decidir seleccionar algunos aspectos, ideas, compromisos, valores, etc. y aceptar otros como suyos. Esta aceptación supone un compromiso con ciertos conceptos ideológicos, personales y vocacionales, los cuales desarrollarán una identidad durante la adolescencia y un autoconcepto que influirá y mucho en su vida adulta. A continuación, te explicaré los 4 estatus que aparecen tras el cruce de estas 2 dimensiones. Primera, identidad difusa. En esta primera etapa, el desarrollo de la identidad surge durante la adolescencia. El adolescente se sitúa en un estatus cuando no ha adoptado ningún compromiso ni está explorando las alternativas que se le plantean. En esta etapa, el adolescente no se preocupa por su identidad. Hablamos de un estado que tarde o temprano se romperá, ya que el adolescente se verá obligado a desarrollar una identidad personal, ya sea por el surgimiento de una crisis de identidad o las presiones sociales de comprometerse que acompañan a todo compromiso importante. La segunda, moratoria. Esta es la etapa en la que el desarrollo normal suele seguir en la identidad difusa.
El adolescente se encuentra en moratoria cuando ha sufrido una crisis de identidad, pero no ha desarrollado compromisos de ningún aspecto. Aquí, el individuo busca, explora y prueba diferentes alternativas, eso sí, sin llegar a decantarse con seguridad por una de ellas. Es una etapa peligrosa, debido a que, por ejemplo, si el adolescente cuenta con una autoestima maltratada, puede derivar en el consumo de sustancias adictivas, como lo son el alcohol, el tabaco, cannabis, etc. La tercera es la identidad de logro. Es un estatus en el cual el adolescente ha superado la etapa de moratoria y se ha decidido por ciertos compromisos ideológicos, vocacionales y personales. Tras la crisis de identidad y explorar sus opciones, el individuo ha escogido el camino que quiere seguir para seguir desarrollándose como persona, lo que le lleva a la construcción de su identidad y a tener una idea de cómo es él mismo. Tras esto, la persona se sentirá segura de sí misma, que mostrará un ajuste positivo, tanto a nivel conductual como personal. Por último, está la identidad hipotecada. Pero, ¿qué ocurre si el adolescente nunca sufre una crisis de identidad? En algunas ocasiones, puede que no explore sus opciones y nunca sufra un periodo de moratoria. Así que su manera de construir su identidad será a través de consejos o directrices de un adulto. Las personas que se encuentran en este estado muestran un mejor ajuste que los que están en moratoria o difusa. Sin embargo, no es menos cierto que es un estado bastante inestable y mucho más inseguro que la identidad de logro. El desarrollo de la identidad es un proceso que puede darse a distintos ritmos en distintos aspectos de nuestra identidad. De la misma manera, se considera un proceso dinámico de ida y de vuelta. Esto quiere decir que después de alcanzar una identidad de logro o una identidad hipotecada, se puede sufrir una nueva crisis de identidad que lleve a otra identidad distinta a la anterior. Tras ver los estudios y la teoría de James Marcia, la conclusión final subraya la importancia de que el adolescente explore el mundo que le rodea y pone de relieve la trascendencia que tiene la forma en la que afronte esta tarea. Es necesario emplear los límites para permitir que explore sobre lo que está bien o lo que está mal, de manera que lo haga por curiosidad y cabeza y no como un acto de rebeldía. Pensemos que es la única manera que tiene de descubrir su identidad personal. Si los adultos fuerzan al adolescente a adquirir compromisos arbitrarios, este desarrollará una identidad hipotecada, es decir, una identidad inestable y que puede impedir que nunca alcance su verdadera identidad de logro. 2.2 Factores que influyen en la identidad personal. Uno de los aspectos que están muy presentes en la formación de la identidad es la autoestima. Es de mucha importancia porque representa una actitud que toma el adolescente ante los problemas o circunstancias y cómo será su respuesta, si tendrá una fuerte influencia en su identidad. El autoestima baja muchas veces significa que hay problemas emocionales o de conducta, pero muchas veces el autoestima puede ser alta, lo que normalmente hace que las respuestas que dé el adolescente sean más positivas y no afecten en nada su identidad. El autoestima depende de muchos factores, por ejemplo, del contexto, las condiciones de vida, las relaciones, amistades y la actitud que va tomando con el tiempo. Otra cosa que influye en nuestra identidad es la forma en que nos percibimos, de forma física o cuando tenemos un autoconcepto, lo que significa que tomamos en cuenta aspectos como intelectuales o emocionales. Otro aspecto es la autonomía, que es cuando tenemos la capacidad de hacer o realizar acciones sin depender de la opinión de alguien más. Otro aspecto son los medios de comunicación, ya que estos son los que muchas veces difunden estereotipos y marcan pautas
de cómo debe de ser una persona. Es más como un producto comercial. Otra cosa son los grupos de pertenencia, que es donde son en sí las tribus urbanas, muchas veces porque pues tenemos o compartimos modos de ver, vivir, sentir, y es para tener confianza en un grupo. Otra cosa es la familia. De este punto es porque es el primer contacto con otra persona, y de ella aprendes muchas cosas, como es a sobrevivir, comunicación, valores, y también en parte ellos son los que forman nuestros criterios. Con ellos muchas veces puedes saber cuáles son las cosas que nos convienen y las que no. Y ellos también forman parte de que aprendamos a resolver varios problemas. Otro lugar donde empezamos a tener que formar nuestra identidad es en la escuela. Aquí puedes convivir con muchas personas de diferentes maneras de pensar y actuar, y con ellos nos podemos desenvolver. Muchas veces también nos podemos convivir con ellos sin necesidad de que tengan los mismos gustos. Con ellos igual vamos aprendiendo a definir nuestro futuro y cómo va a ser. Otro factor importante son las creencias. Estas muchas veces nos las enseñan nuestros padres desde jóvenes, pero en esta transformación o en este crecimiento vamos descubriendo si es que nos parece bien o no la creencia que seguimos y los por qué, y si es completamente acercado a nuestra ideología. Otro factor que puede intervenir en nuestra identidad es la religión, puesto que puede cambiar la forma de el estilo de vida que llevamos, porque muchas veces las personas pueden pensar o creer en algo o en alguien para poder sobrellevar muchos de esos problemas que tienen, y eso es lo que nos ayuda muchas veces a solucionar problemas. Otro factor que igual nos puede afectar en nuestra identidad es de alguna manera el gobierno, puesto que gracias a ellos y a los servicios que nos presta es como podemos tener una calidad de vida, y tiene influencia en nuestra forma de pensar. Muchas veces esto influye en cómo vamos a vivir y qué nos espera en un futuro.